Trabajé en un proyecto gubernamental fallido. Descubrimos una especie aterradora. Consideremos algunas hipótesis. Digamos que obtuviste una maestría. Digamos, eso te consiguió un trabajo en una pequeña rama del gobierno estatal. Digamos que trabajó ahí durante la mayor parte de su vida adulta temprana. Construiste todo en torno a ese trabajo. Tengo un apartamento. Te mudaste con tu novia. Tenía un gato naranja con, aparentemente, una sola célula cerebral. La vida es buena, ¿verdad? Hipotéticamente. Entonces llega este hombre. Dice que trabaja en conjunto con el gobierno federal y el sector privado. El tipo apesta a empresa, conseguí un traje con un corte personalizado. Sin etiquetas en su ropa. Nos dice que trabajaremos en estrecha colaboración con un pequeño departamento que recientemente recibió un impulso. Aparentemente, hay una necesidad de expansión y algunas personas de mis sucursales venderán. Digamos que una de esas personas soy yo. Hipotéticamente. Muy bien, voy a detener eso. Lo siento, esto me afecta. Puedes suponer con seguridad que cambia un par de detalles para hacerme menos reconocible. Debo pasar los filtros. Tuve que mudarme de Milwaukee a Superior. Sara y yo intentamos que funcionara, pero ella no podía dejar la ciudad atrás. Todo se redujo a la elección entre yo y el resto de ella. Vida. Tenía sentido que ella se quedara. Un poco enojada porque se quedó con el gato, esa cosa me amaba. Entré a trabajar en el Duke en septiembre de 1998. Al principio ni siquiera sabía cuál era el acrónimo significaba. No era una cuestión de secreto, pero tenían esos estúpidos dichos pegados en las paredes que la gente seguía al pie de la letra. Por ejemplo, agua de espalda de un Duke. Este era el procedimiento operativo estándar. No hagas demasiadas preguntas. Deje que sus preguntas y preocupaciones desaparezcan, como agua del lomo de un pato. Ellos mostraron esto orgullosamente en el comedor, con una imagen de un pato durmiendo pacíficamente junto a un estanque. Trabajamos en colaboración con otras agencias en Michigan, Iowa y Minnesota. Principalmente Minnesota. Y les ayudó a desarrollar software para codificar informes de especies ecológicas invasoras. Se rompería informes verbales con un sistema básico de conversión de texto a voz, que a su vez se transcribe y separa en categorías. Las categorías se midieron, analizaron y convirtieron en informes de probabilidad. Una vez categorizada la información, los informes más destacados se enviarían al departamento. Dirigir. Parece simple para los estándares actuales, pero en aquel entonces era algo de vanguardia. Era noviembre de 1999 cuando finalizamos la primera versión de nuestro sistema, cariñosamente llamado Daisy. Horas antes de la fiesta de lanzamiento, el líder del departamento me llevó a su oficina, cerró las persianas y se sentó en silencio frente a mí durante unos 2 minutos completos. Este hombre, el jefe del departamento, era Thomas Rubin. Un ex sargento de instrucción de 67 años con predilección por lo dramático. Mantuvo la cabeza tan calva como sus mentiras. Después de haber trabajado ahí durante más de un año, pensé que para entonces ya tenía un pie en la puerta. Resulta que todavía estaba afuera, hasta ese mismo momento. Thomas me sirvió un trago. Aguardiente de menta. Por un trabajo bien hecho, dijo, levantando su copa. Acepté la invitación y tomé el trago. ¿Qué diablos, verdad? ¿Tienes pesadillas recurrentes?, preguntó. ¿Ves algo extraño por la noche? Esas últimas horas antes del amanecer, las sombras adquieren un matiz peculiar. No, señor. No eres un hombre muy atormentado, ¿verdad? No lo soy, señor. Puedo trabajar con eso. Me sirvió otro trago. Puedo ponerte a trabajar en el negocio real, dijo. Pero no te va a gustar. No te va a gustar ni un poquito. ¿Eso te parece una fiesta? Tomé el vaso y lo estudié. Pequeños cristales de azúcar girando, iluminados a contraluz desde una solitaria pantalla de computadora. Bebí el segundo trago y Thomas sonrió. Imagínate un faro, él dijo. Y cada vez que alguien piensa en el faro, se enciende. ¿Estás conmigo hasta ahora? Sí, señor. Y este faro atrae todo tipo de cosas de todas partes. Comerciantes, contrabandistas, buques de guerra, todo. Pero no quieres eso. La playa está cerrada y estos barcos son una mala noticia. ¿A qué te dedicas? Apagamos el faro, señor. Pero vuelve a aparecer cada vez que alguien piensa en ello. Incluso cuando lo haces. Nosotros demolemos el faro, señor. Lo mismo,
Vuelve a aparecer una vez que lo piensas. Intentar otra vez. Nos olvidamos de eso, señor. No se puede desconocer algo. Entonces habría que perseguir a la gente que lo sabe. Y tendrías que tener cuidado de no aprender nada al respecto por ti mismo. Y eso es lo que hacemos, dijo Thomas. Apagamos los faros. Thomas dio más detalles en el transcurso de 3 tomas más. Lo que estaba describiendo era un agente ecológico invasivo. Algo que literalmente surgió del suelo. Su sola presencia actúa como una especie de visto bueno para otras entidades más peligrosas. Pero pensar demasiado en ello hace que aparezca. No inmediatamente, sino lentamente, con el tiempo. Cuanto más supieras y más íntimo fuera tu conocimiento al respecto, más fuerte sería la conexión. Aunque estaba a salvo, había que conocer los detalles para activarlo. Thomas me dio el ejemplo de un lirio rojo. No podías simplemente saber que era rojo, o un lirio. Había que saber ambas cosas para imaginarlo con claridad. Una vez que lo hayas hecho, existe la posibilidad. Comienza a aparecer cada vez más en tu vida cotidiana, hasta que toma forma física. Y para entonces, has abierto una autopista hacia algo mucho más oscuro y mucho peor. El DUC, o Departamento de Crisis Desconocidas, fue fundado para combatir estas entidades de una manera. Eso no pone en peligro a la población en general. Fuimos preventivos, sobre todo. El software. Eliminamos todos los detalles y simplemente indicamos una dirección, a veces una persona, y probabilidad de que haya al menos una manifestación física de la especie invasora presente. Como el sistema estaba automatizado, no teníamos forma de conocer los detalles, solo la computadora lo sabía. Según Thomas, hubo un tiempo en que estas cosas habían sido completamente erradicadas. Justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, hubo un esfuerzo concentrado para eliminarlos. Los métodos que utilizaron se adaptaron posteriormente en la creación del DUC. Resulta que esas cosas nunca podrán eliminarse realmente. Había un autor que había documentado estas entidades ecológicas hasta tal punto que podría utilizarse como puerta de entrada. Aunque falleció en 1926, posiblemente como parte de la contención, sus diarios fueron descubiertos en los años 60. Desde entonces, las especies invasoras tuvieron vía libre sin que nadie las detuviera. Hubo algunos esfuerzos flojos, principalmente del sector privado, pero fue necesaria la creación del DUC para comenzar el trabajo a mayor escala. Y ahí estábamos. A partir de ese momento comencé a trabajar con equipos de campo más específicos. Desde que pude imaginar que el objeto es algo que desencadena su manifestación, necesitábamos una forma para que los agentes de campo pudieran retirarlos físicamente sin ponerse en peligro. Se nos ocurrió algo que llamamos guardia desenfocada. Unos auriculares completos que eliminan todo color, amortiguan el sonido y lo difuminan ligeramente tu visión. Volviendo al ejemplo de un lirio rojo, el guardia borroso lo transformó de un lirio rojo a algún tipo de flor. Eso no es suficiente detalle para desencadenar una manifestación ni, por lo tanto, se considera seguro. Como nuestro software sabía qué buscar, incorporamos una cámara y un reconocimiento de imágenes básico. Habría una pequeña luz verde apareciendo cada vez que lo que estábamos buscando estuviera a la vista. A partir de ese momento, nuestros agentes de campo podían jugar frío o caliente hasta encontrar lo que se suponía que debían eliminar. Y cuando se trata de personas, bueno, no podemos matarlas o hacer que desaprendan algo. Entonces, en lugar de eso, hubo un esfuerzo específico para llevarlos a lugares donde sabíamos que este problema estaba lo suficientemente prominente como para pasar desapercibido. El DUC lo había hecho durante décadas. Estos fueron personalizados, esfuerzos dirigidos. Tal vez enviar una oferta de trabajo particularmente jugosa, incitando a un objetivo a mudarse, ese tipo de cosas. Nos centramos en 2 sitios principales, un pueblo rural en Minnesota y otro en Virginia Occidental. Se habló de uno en Nueva Inglaterra, pero ese era un departamento separado. Estos lugares han sido completamente limpiados. Hasta el día de hoy, ni siquiera puedes encontrarlos en un mapa. Nuestros colegas del sector privado compraron prácticamente todo lo que había en propiedad, lo que le dio al DUC un control casi total. Puede parecer cruel, pero la mayoría de estas personas no tenían idea de que habían sido manipuladas. Vivieron buenas vidas. Hicimos todo lo posible para apagar tantos faros como pudimos, pero en una ciudad como esa, algunos inevitablemente aparecían con el tiempo. Avancemos un par de años. En el verano de 2004,
Estuve en rotación ayudando con el desarrollo de nuevos equipos. También actualizaba periódicamente tanto a Daisy como a Blurward. Habíamos implementado filtros de búsqueda generalizados, buscando las palabras desencadenantes que Daisy pudiera uso, multiplicando por 10 nuestra entrada de información. Demonios, alrededor del 90% de la infraestructura del foro podría violarse para censurar las descripciones de los agentes invasores. Si fuera necesario, teníamos robots básicos merodeando por la mayoría de los foros de discusión más importantes para contener una eventual propagación. Una noche, me llevé mi trabajo a casa para trabajar con la luz de una cámara. Algunos agentes de campo habían mencionado problemas de reconocimiento de imágenes en áreas con poca luz, donde la cámara se negó a funcionar. Entonces pensé que una fuente de luz adicional sería de gran ayuda. Estaba escuchando a todo volumen mi lista de reproducción de trabajo en mi computadora portátil, bebiendo mi segundo ron con Coca-Cola. Si fuera a hacer trabajo extra desde casa, también podría convertirlo en un evento. Poco antes de medianoche, llegó el momento de probarlo. Apagué las luces, me puse el casco, y verifiqué si la luz de la cámara se activaba automáticamente según las instrucciones. Lo hizo, aunque lo extraño es que estaba obteniendo un marcador verde. El casco estaba reconociendo el elemento invasivo justo frente a mí. Conozco mi propio apartamento de arriba a abajo. Entonces sé exactamente lo que estaba mirando, casco borroso o no. Obviamente no te lo voy a describir, pero tenía el aspecto de una planta doméstica. Bastante grande. Lo tuve en mi ventana durante años. Para contar historias, llamémoslo lirio rojo, como en el ejemplo de Thomas. De repente, me di cuenta. Ahora sabía cuál era el agente invasivo. No pude desaprenderlo. A partir de ese momento, iba a ser una amenaza para el departamento. Fue una invitación para que los lirios rojos aparecieran de la nada, posiblemente haciendo que todos se dieran cuenta de ellos. Pero ante todo, serían un faro para otras cosas por venir. Saqué el lirio de la maceta, con raíces y todo, y lo tiré al triturador de basura. Lo juro, la maldita cosa gritó. La olla vacía quedó en el alféizar de la ventana. Momentos después, mi teléfono sonó. Resulta que mi Blurward estaba conectado activamente a el sistema Margarita. Probablemente había enviado un informe al líder del departamento con mi nombre y dirección en el momento en que reconoció la especie. Contuve la respiración, tratando de calmarme. Esto iba a desencadenar una serie de acontecimientos. Abrí un informe. Una investigación. Identificación. Lo más probable es que pierda mi trabajo y me vea obligado a mudarme. No, peor. Esto no tuvo precedentes. Como era de esperar, la llamada vino de Thomas. ¿Qué está sucediendo?, preguntó. Estoy trabajando en luz interna de la cámara. Creo que hay un mal funcionamiento. Obtuvimos una coincidencia positiva en su ubicación. Sé. No es gran cosa. No es nada. Vamos a ceñirnos al protocolo en este caso, dijo Thomas. Esperen 3 agentes de campo en el lugar en 15 minutos. No vayas a ningún lado. Me tiré del pelo. Mi mano no dejaba de temblar. Normalmente me dan temblores cuando pierdo el control. Pensé que sería mejor eliminar todos los rastros de la planta. Las piezas que quedaron atrapadas en el triturador de basura y lo que quedó en la olla, excepto que cuando volví a mirar hacia arriba, había otro lirio rojo creciendo en la maceta. Casi exactamente lo mismo, como si nunca se hubiera ido. No puedo enfatizar esto lo suficiente. No se pueden desaprender cosas. No puedes olvidar algo. Intenté no pensar en ello, pero eso me hizo pensar más en ello. Cogí un cubo de Rubik de mi escritorio para concentrarme en otra cosa, pero tan pronto como apareció ese color, mi mente volvió a pensar en eso. Cogí una bolsa de basura y tiré dentro toda la olla, junto con el resto de la basura. No quedaría nada. Fui habitación por habitación, buscando cualquier cosa remotamente parecido, pero no había nada. Así que salí del apartamento con la intención de tirarlo todo por la borda. Pero mira, hay un proyecto de jardín comunitario afuera de mi edificio de apartamentos. Estaba lleno de estas cosas. Había decenas de lirios rojos. Mi mente se quedó en blanco, y pude sentir el pulso subiendo a mi garganta. Todo este vecindario podría haberse comprometido. Posiblemente más. No pude por mi vida. Recuerdo si los lirios habían estado ahí ese mismo día o si fue una reacción a mi comprensión. Estas cosas eran insidiosas. No solo aparecen cuando piensas en ellos, pero hacen un esfuerzo consciente por aparecer cuando menos se los espera, o deseado. Llamé a mi arrendador, Jerry,
y comencé a arrancar lirios del jardín comunitario con mi mano libre. Algunos de ellos gritaron. Fue como el pequeño gemido de un bebé. Algunos de los lirios se aferraban a la tierra, hundiendo sus raíces más profundamente. Otros vinieron de buena gana. Uno de ellos se marchitó en mi mano, rindiéndose por completo. Cuando Jerry finalmente contestó, me quedé sin aliento. Necesito preguntar sobre el proyecto de jardín comunitario, dije. Trabajo con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre. Hay un poco de invasividad, especies que crecen aquí, y necesito establecer un periodo de tiempo sobre cuándo aparecieron. Está bien. Los lirios rojos. Los lirios del jardín comunitario. En realidad son peligrosos y especies invasoras. ¿Tienes idea de cuánto tiempo llevan aquí, lirios rojos? Oh, sí, los hemos tenido por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Quizás estaba pensando en eso. No tuve ese tipo de tiempo. ¿Cuánto tiempo, Jerry? Mira, no lo sé. 8, tal vez 9 años. Me agarré del pelo y tiré. El dolor en mi cuero cabelludo me obligó a concentrarme. Un puñado de pelos cedieron. Gracias, Jerry. Si ves estos, tíralos. Inmediatamente. Yo haré eso. Y no se lo digas a nadie. No queremos, alarmar a la gente. Colgué. Estaba agitándome, rompiendo el protocolo a diestra y siniestra. Yo era una brecha esperando ser sellada. Estaba de rodillas en el suelo, arrancando lirios rojos a puñados. Uno de mis vecinos caminó. Pasé y pude escuchar a su perro gemir al verme. O tal vez vio algo que yo no vi. No se sabía qué significaría esto. La mayoría de las infracciones que encontramos fueron una o dos de estas cosas, como mucho. Por lo general, estaban contenidos en el lado de la operación de Minnesota. Que se saltaran la línea estatal y se aferraran a mí fue alarmante. Esto podría generar un nivel de respuesta completamente nuevo. Sabía que Thomas tenía un nivel respuesta negra donde la terminación de vida sería necesaria para contener la amenaza, pero nunca lo habíamos empleado. Aún no. Pero mirando a mi alrededor y analizando los números, esto podría ser esta podría ser la primera vez que tendrían que matar gente. Y yo sería el primero en la fila. Los agentes de campo estarían ahí en cualquier momento. Tenía las manos rojas y en carne viva por arrancar lirios y meterlos en la bolsa de basura. Estaba tan frenético que agarré todo lo que se pareciera remotamente a ellos. Cualquier cosa, rojo. Cualquier cosa con forma de lirio. Destrocé más de la mitad del jardín comunitario en 10 minutos. Oí venir un coche. No podía correr ningún riesgo. Miré de nuevo hacia el jardín. No pude ver ninguno de ellos y corrió hacia los botes de basura. En el momento en que lo dejé todo por la borda, vi unos faros doblando la esquina. Los reconocí. Me sacudí las manos lo mejor que pude y las metí en mis bolsillos. Un hatchback blanco con matrícula gubernamental se detuvo y de él se apearon 3 personas. Intenté mantener la calma. Intenté no pensar en los lirios rojos. Intenté sonreír. Me di cuenta de que estaba mirando a la gente esta vez. Jan Owens. Había trabajado a estas personas muchas veces para prepararlas para la excursión. Aunque nunca hasta este punto, y nunca de este lado de los estados. Todos arreglaron y activaron sus cascos de guardia borrosos. ¿Noche difícil?, preguntó Estevez. Sí, asentí. Trabajando en una actualización. El casco como. Ya sabes. Seguro. Revisaremos el apartamento y seguiremos nuestro camino. ¿Te importaría esperar aquí abajo? No, eso está bien. Activaron su reconocimiento de imágenes. Sincronizaron sus comunicaciones y me dieron una palmadita en el hombro. Entraremos y saldremos, dijo Jan. Perdón por el problema. Los vi subir las escaleras mientras yo me quedaba en el jardín. Iba a hacer, seguro que no apareció nada. Si los agentes simplemente se levantaran y se fueran, podría idear un plan. Al final se lo diría a Thomas, pero tenía que ser inteligente al respecto. Tuve que evaluar los daños y propagación, para asegurarme de poder desencadenar una cuarentena en lugar de una respuesta a nivel de erradicación. Aún así, al mirar alrededor del complejo de apartamentos, probablemente había cientos de personas viviendo ahí. Estas cosas podrían haber llegado a todos sus hogares, abriendo el camino para casi cualquier cosa. No es que tuviera la más mínima idea de lo que podría ser eso. Estuve perdido en mis pensamientos durante la mayor parte de media hora. ¿Por qué diablos les estaba tomando tanto tiempo? ¿Habían encontrado uno?
Subí las escaleras y puse la mano en la puerta del apartamento. Estaba tranquilo. No debería estar tranquilo. Tuve una sensación de hundimiento, como si el calor de mi cuerpo se estuviera escapando de mis pies. Mi mente comenzó a correr con posibilidades. ¿Quizás se fueron? ¿Fuiste al apartamento equivocado? Tal vez, ¿están viendo televisión en mi sofá? ¿Tomando una cerveza? ¿Quemar un lirio rojo en la bañera? Hicieran lo que hicieran, no lo harían en silencio. Y esto fue en silencio. Abrí la puerta y me encontré con un olor químico, como una mezcla húmeda de metanol y hierro. Era lo suficientemente fuerte como para probarlo. ¿Esta vez? Tosí. ¿Están bien ahí dentro? Ninguna respuesta. Salí de nuevo, jadeando por aire fresco. El olor me quemó los pelos de la nariz. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba no estornudar. No quería volver a entrar. Sabía que era malo. Podía sentirlo en la boca de mi estómago. Aún así, no tuve otra opción. Retrocedí y cerré la puerta detrás de mí. Encendí las luces. Los habían hecho pedazos. Había sangre goteando del techo. 2 brazos cortados sobre la mesa de la cocina. Un torso sin brazos ni piernas descansando en el sofá. La sangre se hundió en las grietas del cuero. El suelo estaba cubierto de sangre, arrancada directamente de sus cuerpos y dejada al aire libre. Músculos, tendones, órganos vitales, todos esparcidos por el suelo y los muebles. Había un único lirio rojo, en una maceta nueva, apoyado en el alféizar de la ventana. Había una huella de una mano de color rojo brillante en la puerta del baño. Empujé suavemente la puerta para abrirla, solo para revelar las cabezas cortadas de Stevez, Jan y Owens, arrojados sin contemplaciones a un montón en el suelo de mi cabina de ducha. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Mi mente quedó completamente en blanco. Honestamente no podría decir si era real o una pesadilla. Por un momento, me sentí inundado por este intenso alivio. Tenía que ser una pesadilla. No tenía sentido que algo tan terrible sucediera tan repentinamente. Me tomó un tiempo darme cuenta de que había algo mirándome desde el espejo del baño. Me volví hacia eso. Mi cara no estaba ahí, solo un espacio oscuro donde mi cara debería ser. Era como mirar fijamente a un agujero, vagamente formado como un humanoide. Siguió mis movimientos mientras inclinaba mi cabeza hacia izquierda y derecha. Nos miramos en silencio, escuchando solo la sangre goteando del techo de la sala. Un susurro tembloroso se hundió en mi columna. HLL, esta era una de las cosas sobre las que Thomas nos había advertido. Este fue uno de los barcos que llegó a la costa siguiendo el faro. Uno de los innumerables entidades invitadas a mi mundo, atraídas por esta cosa. Eso que no debería ser. Odio llamarlo lirio rojo. Quiero gritar lo que es y que los destrocen. Pero no puedo describirlo, o se saldrán de control. Cuanto más miraba la cosa en el espejo, más entendí. Una cosa era saber acerca de los lirios rojos. Fue 100 veces más potente para saber exactamente cómo funcionaban. Para que una persona promedio conozca su apariencia, invitar a algunos a aparecer, pero conocerlos al nivel que yo lo hice, eso fue algo completamente diferente. Liga. Para estas cosas, yo era un cargamento precioso. Podría encender 100 faros. 1000. Percibieron a Stevez y a los demás agentes como una amenaza y se deshicieron de ellos inmediatamente. Yo era el equivalente a un transportista. Paciente cero. Estaba atrapado en el ojo de la tormenta, y todo a mi alrededor quedaría hecho trizas. Recorrí 100 escenarios en mi mente. Destruirme a mí mismo fue la elección obvia, pero ese sería el clavo en el ataúd que obligaría a Thomas a tomar medidas violentas. Acción en todo este complejo de apartamentos. Sin contexto, no sabría cómo contenerlo. La pérdida de personal fue el criterio final para una respuesta de nivel negro. Sin embargo, si se atribuyó a un incumplimiento de protocolo o a un equipo defectuoso, podría reducirlo a cuarentena. Había esperanza, pero tenía que explicarla. Tenía que seguir con vida. Mientras reflexionaba sobre mis opciones, escuché un motor en marcha afuera. Salí del baño y salí al pasillo. Otros 2 hatchbacks blancos. Se había detenido. Había perdido la noción del tiempo. Nadie en el equipo de Stevez había reportado que todo estaba bien, o algo. Esto había provocado una respuesta de respaldo estándar. Si estos equipos encontraron rastros de algo, llamarían a toda nuestra división de campo. Probablemente pondrían a la gente en todo el camino en Des Moines en alerta máxima en los próximos 15 minutos si no había una reducción de la escalada. Ya había nuevos lirios rojos creciendo en el jardín comunitario. No me dejaron hablar.
Hablar era un riesgo, ya que podía describir verbalmente lo que buscaban. Podría gritar, parecen lirios rojos, y todo el equipo quedaría comprometido. Hasta ese momento, nunca habíamos tenido que preocuparnos por ese tipo de exposición deliberada, y no había ningún problema planificarlo. El Duke no tenía enemigos en el sentido activo, éramos preventivos. No había manera de que me dejaran hablar o irme. No con 3 restos humanos en mi apartamento. A lo mejor, me amordazarían y quemarían este lugar hasta los cimientos. En el peor de los casos, me dispararían y luego harían lo mismo. Corrí por el sendero y giré a la izquierda al final. Tomé la escalera de incendios hasta la planta baja, se abrazó a la pared del edificio y dio la vuelta al estacionamiento. Eché a correr hacia mi sedán. Por suerte, nadie se dio cuenta. Al menos a nadie a quien le importara. Tan pronto como llegué a la autopista, llamé a Thomas. Tuve problemas para mantenerme en mi carril. Mis manos seguían acalambradas. Thomas contestó. Lo oí abrir una puerta y ponerse una chaqueta. Tienes que decirme qué está pasando, dijo. ¿Dónde estás? Tuve que irme. Tuve que hacerlo. El lugar está infestado, así que afrontémoslo. No sabía qué decir. No había un buen punto de partida. Me recosté en mi asiento. Intenté mantener el coche recto y respiro hondo. Había destellos rojos al borde del camino. Podrían haber sido lirios rojos. El asiento trasero estaba a oscuras, lo suficientemente oscuro como para ocultar una posible forma. Pensé, vi una silueta en el espejo retrovisor, pero podría haber sido mi mente jugando una mala pasada. Quédate donde estás. Haré que alguien te recoja y nos encargaremos de ello. No puedo, dije. Es malo, Tomás. Es realmente malo. ¿Qué tan mal estamos hablando? Estamos hablando, cuarentena. Incumplimiento del protocolo. Al menos 3 víctimas. Tomás respiró hondo. Mantuvo la línea durante unos segundos. Lo oí subir a un coche. ¿Lo sabes, no? Sí. Eso es. Lo siento. Están por todas partes. No puedo dejar de verlos. No me digas nada. Nada. No debería estar hablando contigo. Él estaba en lo correcto. Hablando con alguien como yo, que sabía. Era como intentar acariciar una serpiente de cascabel. Todo podría terminar en un instante. Tenemos que traerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Perdimos gente? El equipo de esta vez, dije. Algo surgió. Jesucristo. ¿Estás diciendo que estás provocando manifestaciones? No lo sé. Pero tú sí lo sabes. Tú, si alguien, lo sabe. Entonces, dime. Mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, supe que algo estaba pasando. Algo que me había atrapado. Algo que había entrado en nuestro mundo, siguiendo la luz de los lirios rojos. No tenía sentido negarlo. Lo resolveré, dije. Yo me ocuparé de ello. Antes de que Thomas tuviera la oportunidad de objetar, apagué mi teléfono y lo tiré por la ventana. Conduje durante casi una hora antes de que un sonido familiar me llamara la atención. Cualquier plan superficial que había hecho en mi cabeza se disolvió por completo. Escuché el sonido antes de ver las luces intermitentes. Una sirena. Probablemente estaba desviándome a izquierda y derecha, tratando de mantener el auto recto. No es de extrañar que me estuvieran deteniendo. Esto podría ponerse muy mal, muy rápido. Pensé en reservarlo y esperar lo mejor, pero eso llamaría más la atención sobre mí. En lugar de eso, encontré un lugar apartado y me detuve. Fue solo cuando apreté el freno de mano que recordé que había estado bebiendo esa noche. Había tomado alrededor de 2 ron con Coca-Cola. Lo había olvidado por completo. Intenté considerar mis opciones, pero no hubo tiempo. Me dijeron que apagara el motor, bajara la ventanilla y colocara las manos en el tablero. Había 2 oficiales, un hombre y una mujer. Apenas podía oírlos por encima de mi corazón palpitante. Para ellos era una parada rutinaria, pero yo intentaba salvar vidas. No tenía ni idea de en qué tipo de problemas se encontraban. Traté de entenderlo, de pensar en algo plausible que pudieran entender. Podría decirles que tenía una bomba atada a mí, o cualquier cosa. Pero no hubo tiempo. Ni siquiera los había escuchado pidiéndome la licencia y el registro. Podía sentir una linterna brillo en mi cara, pero apenas lo registré. Me preguntaron 3 veces y luego cambiaron de táctica. Señor, necesitamos que salga y coloque las manos en el capó del vehículo. Dudé en mi respuesta. Hay algo en el auto, dije. Tú tienes que tener cuidado. Señor, ¿hay actualmente un arma en su persona? ¿Algo que pueda perforar o herir a mi pareja? Un lápiz, un cuchillo,
¿Un juego de llaves afiladas? No, escucha, tú. Tienes que dar un paso atrás. Hay algo en... Mis pensamientos se quedaron en blanco. Ahí, al costado del camino, vi un lirio rojo, claro como el día, que crece entre las grietas del pavimento. Señor, necesito que coopere conmigo, insistió el oficial. ¿Has estado bebiendo esta noche? No podía apartar los ojos del lirio rojo. Fue como un recordatorio de que esto ya había terminado, que mi destino y el de ellos quedaron sellados en el momento en que nos conocimos. Hombres muertos caminando. Por favor, susurré. Déjales ir. Por un segundo, pensé que eso podría ser suficiente. Estaba dispuesto a escuchar, a ceder, si eso es lo que necesitaba esta gente para vivir. El lirio rojo lo sabía. Sé que lo sabía, pero como un faro, no puede evitar brillar y llevar los barcos a la costa. Y con eso, un temblor familiar subió a mi estómago. Hubo un parpadeo cuando uno de los postes de luz se apagó. Cerré los ojos, tratando de contener las lágrimas. El oficial a mi izquierda empezó a gritar. Escuché un disparo, pero amortiguado, como si hubiera disparado contra algo a corta distancia. Oí cómo se rasgaba la tela, luego la carne, luego los tendones y las arterias. Nadie me dijo nunca que fuera posible. Es posible discernir el sonido de la médula separándose del hueso al romperse, pero ahora no puedo dejar de escucharlo. O gritos animales primarios. Una respuesta programada en nuestra biología para alertar a otros humanos para que se mantengan alejados. Correr. Manchas de sangre llovieron sobre el cemento y el capó del coche. Podía sentir algo cálido salpicarme la cara y correr por mis mejillas. Los gritos cesaron. Me había arrodillado. Parecía un monaguillo llorando, rezando para que todo terminara. Cuando finalmente abrí los ojos, el mundo estaba rojo de sangre. En el parpadeo de un poste de luz moribundo, vi algo vagamente humano dejar caer restos destrozados de un torso. Siguió los movimientos de mi cabeza, de izquierda a derecha, imitándome. Pude decir que estaba orgulloso. Como un perro que le trae un palo a su amo. Me puse de pie, apoyándome contra el auto para estabilizarme. El cemento estaba resbaladizo por la sangre y seguí pisando algo imperceptible. Intenté mirar al frente, para no mirar a la entidad demasiado de cerca. Estaba ahí parado, en medio de la calle, mirándome, esperando a que diga o haga algo. Miré al frente, fingiendo que ni siquiera estaba ahí. El coche necesitó unas cuantas vueltas de llave para arrancar. El volante estaba resbaladizo por la sangre, pero logró regresar a la carretera. Los limpiaparabrisas mancharon la sangre hasta convertirla en una fina capa roja. Tuve que irme lejos. Y solo había un lugar que podía imaginar. Como mencioné anteriormente, el Duke tenía ciertas áreas de contención. Antes eran espacios donde simplemente movían gente de interés, pero, conmigo ahí, tendrían que dejarlo en paz. Sería demasiado peligroso para interactuar conmigo. Tendrían que confiar en que yo no interferiría, siempre y cuando me mantuviera apartado y fuera del camino. Quemé mi auto en un campo y caminé 9 millas. Me lavé en un río. Era una ciudad diseñada para mantener a la gente lo suficientemente cómoda como para no hacer preguntas, por lo que tener un extraño deambulando por las calles no sería un problema. Y donde quiera que mirara, había lirios rojos. Estaban en las ventanas de cada casa, al borde de la carretera, en cada jardín. Demonios, incluso se usaron como logotipo. Había visto ese logo cientos de veces. Quizás no tenía ni idea de lo que significaba. Desde entonces me he quedado en ese pueblo rural de Minnesota. He visto más horrores que me atrevo a contar, pero parecen ignorarme. Tratan este lugar como un lugar de anidación o un área de ensayo. Teniendo en cuenta cuántos de ellos hay, me sorprende que todavía quede alguien vivo. El Duque ha declarado a todo este pueblo como un peligro. Intenté ponerme en contacto con Thomas nuevamente, pero todos mis intentos de comunicarme con el mundo exterior han sido censurados. Si esto por algunos milagro pasa los filtros, insto al Duque a ponerse en contacto conmigo. Quiero ser un activo, quiero ayudar a apagar los faros. Y como para todos los demás, lo mejor que puedes hacer es dejar de hacer preguntas. No cuestiones a los hombres armados con cascos extraños. No mires de cerca la extraña planta en el jardín comunitario. No busques nada anormal y si ves algo, intenta considerar que puede ser artificial. No profundices demasiado en esto. Si no estás involucrado, considérate afortunado y manténgase alejado de la Minnesota rural.